Bienvenidos queridos estudiantes nuevamente a nuestra aula virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema de hoy? Vamos a ver lo que es el ciclo contable en un software de contabilidad. Entonces, para poder ver estos aspectos, vamos a tener que definir primero qué es un software contable. Un software contable es un programa informático que puede estar desarrollado en diferentes plataformas, por ejemplo Visual Basic, Visual Fox, hasta en un Microsoft Excel. ¿Cuál es el objetivo de este software? Sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad de una organización, de una empresa. Este software va a poder hacer el registro de las transacciones desde los libros de primera entrada, que es el libro diario, pases al mayor, sumas y saldos, emisión de estados financieros. Va a poder ayudarnos al control de las compras y ventas de los bienes y servicios, control de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, costo de producción, planilla de sueldos, etcétera. Para ello, solo hay que ingresar la información requerida y hacer que el programa realice los cálculos necesarios. Es decir, el usuario es el que va a proporcionar la información base para que vaya el sistema procesando esta información y nos permita sistematizar los procesos siguientes. Para tener éxito en el manejo de tu negocio necesitas llevar un control de todas las operaciones que realizas y optimizar el tiempo que se va a dedicar para el control del mismo. Si nosotros comparáramos lo que era la contabilidad hace unos 20 años en relación a lo que es la contabilidad en la actualidad, eh, la primera diferencia que vamos a tener es el uso de la tecnología en los procesos y registros de los ciclos contables. Podríamos decir que hace unos 20 y eso todavía un poco más, unos 30 años, la contabilidad principalmente se desarrollaba de manera manual. Ese trabajo de manera manual era lo que permitía que las empresas efectúen el cumplimiento de lo que especifica el Código de Comercio para la emisión de sus libros, como también le permitía a la empresa tener su contabilidad y cada determinado tiempo poder hacer los análisis respectivos y saber cómo les está yendo al negocio. Cuando hablamos de una contabilidad manual, significa desarrollar en mayor tiempo todos los procesos del ciclo contable. Posiblemente se va a necesitar más personal para desarrollar las diferentes áreas de control, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, control de activos fijos. Entonces, la contabilidad manual versus la contabilidad de nuestros tiempos mediante el uso de un software contable, que lo principal va a poder, la principal diferencia que vamos a poder obtener es la optimización del tiempo y que vamos a obtener información de manera constante, de manera oportuna. Nos ayuda a reducir tiempos, optimizar recursos. Ya no vas a necesitar tantos recursos humanos como hace unos 30 años. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta información? Poder monitorear la salud financiera de tu negocio. Ahora bien, vamos a dar una clasificación por tipo de programa que podríamos utilizar. Podemos utilizar una hoja de cálculo, que es lo más común, el uso de Microsoft Excel. Podemos utilizar un software para contabilidad comercial, que es un software que ha sido diseñado por una empresa o un programador con el objeto de poder sistematizar el manejo de la contabilidad. Y podemos hablar de los ERP. Más adelante les voy a aclarar qué es un ERP. Cuando hablamos de una hoja de cálculo, para llevar la contabilidad, la empresa puede utilizar Microsoft Excel. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? La funcionalidad que tiene. Es enorme el potencial que tiene este sistema, este software, en relación
de poder desarrollar bases de datos. Estas bases de datos las vamos a desarrollar mediante hojas electrónicas. Y estas hojas electrónicas podemos ir integrando, armonizando un archivo con otro, con las bases de datos mediante la aplicación de macros. El potencial del Excel incluso es tan grande que podemos desarrollar un software contable en esta plataforma. Podemos integrar medidas de seguridad, podemos integrar claves de acceso, podemos desarrollar de tal manera que con solo hacer el registro contable de una transacción en doble partida, el software automáticamente va a desarrollar los demás elementos del ciclo contable, los mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, los estados financieros. Esto quiere decir que mediante esta plataforma podemos disminuir tiempo, podemos optimizar la información y que la empresa conozca su situación de manera inmediata. Ahora, el ejemplo más claro es el obsequio que nos ha hecho el licenciado Quinteros por los 75 años aniversario del Instituto de Educación Bancaria. Entonces, si y ustedes lo tienen a disposición, ustedes lo van a ver, toda la practicidad que tiene y la funcionalidad en una plataforma de Excel. Esta hoja de cálculo va a trabajar en un equipo, en una computadora, y una de las recomendaciones es que para que nosotros podamos desarrollar un software contable y tengamos la legalidad para poderlo manejar, debemos tener la licencia respectiva de Office. Esto con el fin de no incurrir en un problema de licencia trucha, que usualmente nos las instalan en las máquinas cuando las compramos, y tener una licencia que nos facilite y nos permite el uso y nos autorice el uso de este software. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el software para contabilidad comercial, que es el más usual que lo vamos a ver en el mercado. Este software mayormente lo vamos a utilizar en pequeñas y medianas empresas. Permiten la emisión de sus estados financieros y los libros que especifica el Código de Comercio en su artículo 37. Para recordarnos, libro diario, libro mayor, libro de inventarios y libro de balances. A la vez, también, dependiendo de la funcionalidad de cada uno de estos sistemas, van a poder obtener ratios financieros, gráficas, la emisión de los estados financieros, etc. Entonces, cada uno de estos sistemas, uno a diferencia de otro, les va a dar mayores ventajas o menores ventajas en la funcionalidad de los mismos. Hay algunos sistemas que simplemente les van a emitir el balance general y el estado de resultados, los dos estados financieros básicos. Hay otros sistemas que les van a emitir los 4 estados financieros, incluidos las notas a los estados financieros. Entonces, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. También podemos indicar que estos software han sido desarrollados para ser utilizados en cualquier tipo de empresa, pero ya viene, como podríamos decir, como un enlatado. Es decir, yo compro el software y lo único que me va a permitir es hacer el cambio del logo de la empresa, modificar estructuras de plan de cuentas, dar los parámetros de cierre de estados financieros, firmas de pie de comprobante, pero eso en el tema de lo que va a ser la emisión de mis comprobantes, de mis mayores. Pero si hablamos internamente del software como tal, si yo quisiera que ese software, por ejemplo, que no lleva un control de inventario, si yo quisiera poderlo modificar, poder desde un punto de vista informático, yo tengo mi programador en la empresa y le digo, no, quiero que desarrollemos este sistema, no se puede. Porque esto, en primer lugar, es
¿Por qué le llamamos enlatado? Es algo cerrado, algo que viene como un paquete, nosotros lo instalamos, todo lo que nos permitan podemos desarrollar y modificar, pero lo que no se puede ya no se puede, no se puede tocar la estructura desde un punto de vista informático. Entonces, si yo quiero que hagan alguna mejora, algún cambio, que implementen algo, tengo que solicitar al programador del software. Y él, de acuerdo a una oferta que nos hará, nos planteará qué cambios, actualizaciones o modificaciones nos hagan. Pero eso es un pago adicional y algo que del programador, el que nos ha vendido el sistema, tiene que desarrollar como tal. Entonces, ahí hay una desventaja, ¿no? Lo que viene enlatado, todo lo que tenga de opciones es lo que puedes utilizar. Más allá de eso, no. Entonces, por eso tienen sus fortalezas y debilidades cada uno de estos sistemas. Entre los más conocidos que tenemos en la actualidad, obviamente no quiero pecar de estar quitando alguno, y si he omitido, mil perdones al colega, porque mayormente son profesionales del área los que han ido desarrollando estos sistemas, muy conocidos en nuestro mercado. Podemos mencionar el Macon, podemos mencionar el iContab, que es del licenciado Vida Delfo. Podemos mencionar el sistema JET, que es de otro colega, contador también. El SIGJA, que es del licenciado Alcón. Nitro Balance, que es un nuevo sistema también que lo he visto en el mercado. Entonces, cada uno de estos software les van a dar ciertas funcionalidades y características, pero también van a tener ciertas limitaciones. Unas en comparación de otras, unas con mayores opciones, otras con menores opciones, que están puestos en el mercado en la actualidad. Ahora bien, vamos a ver ciertas características de estos software de contabilidad comercial. Algunos de ellos podemos mencionar que son monousuarios. ¿Qué quiere decir monousuario? Que el registro contable solo puede realizarse en un equipo y por un usuario a la vez. Entonces, este tipo de sistemas monousuarios son sistemas, podríamos llamarle pequeños, en los cuales no necesitan conexión de internet ni una conexión de red, simplemente se instala en un solo equipo, en el equipo que va a manejar el contador, y el contador es el que va procesando toda la información del ciclo contable de la empresa y todos los hechos que se van generando como tal, y solo en ese equipo se puede tener esta información. Si algún rato el gerente quiere ver la información de la contabilidad, tiene que acudir a ese equipo físicamente. Por decirles, quisiéramos tener un auxiliar más y que procese información, no se puede, porque solamente está en un equipo y solo por un usuario a la vez. Ahora vamos a hablar de otro aspecto, el multiusuario. Los sistemas contables, los softwares contables, también tienen esa funcionalidad. Entonces los vamos a ver en multiusuario desde dos puntos de vista. Uno, que es una red interna, donde cada uno de los equipos van a tener una conexión específica al software. Podemos contar con varios equipos de computación y a la vez varios usuarios van a poder procesar información de contabilidad. Eso mediante una red interna. Y lo otro que se ha puesto de moda es manejar la contabilidad mediante la nube o mediante el uso del internet. ¿Qué quiere decir eso? Y eso en la actualidad también es muy funcional para poder desarrollar lo que se llama teletrabajo. ¿Qué significa? Que tu equipo de computación, si bien tiene instalado el software, pero tiene la posibilidad de conectarse a la server, es decir, a la computadora principal de la empresa, que esa computadora físicamente puede estar en la empresa y tú eres una terminal remota que puede estar en tu casa, y mediante el uso del internet ingresar al sistema, poder procesar la información, y esa información inmediatamente en línea ya está actualizado en la empresa. Entonces es otro de los factores que está ayudando mucho a lo que es el teletrabajo. Entonces ahí vamos a tener dos situaciones. Una red interna, que es la más antigüita, donde se han conectado las terminales y todo está cableado dentro de la empresa, y otro, utilizar el internet o la nube, lo que nos permite desarrollar la contabilidad de forma remota y en la actualidad desarrollar lo que es el teletrabajo. Otro aspecto que podemos mencionar del software de contabilidad para empresas comerciales es que pueden ser para multiempresas. ¿Qué significa eso? Ese software
voy a poder utilizar para la empresa A, para la empresa B, para la empresa C, para la empresa D, y todo lo que mi disco duro pueda alcanzar en tener esas bases de datos desarrolladas en el sistema. Eso no significa, por lo menos en lo que he podido ver en los sistemas que les he mencionado, eso no significa que pueda hacer una integración de todas esas empresas en caso que fuera varias empresas creadas pero de un mismo consorcio, no las va a consolidar. Por lo menos lo que he visto ahí, esa limitación. Pueden manejar la empresa A, B, C, pero de manera separada. Sus estados financieros, cada uno de ellos los va a emitir. Todas las funcionalidades que tenga el sistema lo va a desarrollar, pero solamente para cada una de ellas. Si yo quisiera integrar la información de todas esas empresas, tendría que hacer un trabajo fuera del sistema, porque el sistema no lo va a desarrollar, salvo si hubiese hecho un contrato con el programador para que haga la integración de toda esa información. Ahora, otra característica también que presentan este tipo de software. Estos softwares también nos podemos presentar por módulos. Un módulo que sea para contabilidad, otro módulo que sea para inventarios, otro módulo que sea para planilla de sueldos, otro módulo que sea para activos fijos y otro módulo para otro tipo de aspectos que se necesite controlar en la empresa. ¿Cómo funciona? El módulo de contabilidad va a procesar todas las transacciones cumpliendo el código de comercio, la emisión de sus libros base y la emisión de los estados financieros. Listo. Otro módulo va a ser el control de inventarios, de entrada y salida de productos, generación del costeo, tarjetas Cardex. Pero ahí está la observación. Esa información que va a generar el módulo de inventarios no integra a la contabilidad directamente, sino que la información que voy a obtener del módulo de inventario, esa información que voy a tener del costeo, manualmente debo hacer el registro en contabilidad. Otro módulo, planilla de sueldos. Este módulo me va a permitir hacer el control del personal, de su antigüedad para los bonos de antigüedad, de las vacaciones otorgadas, de los otros bonos que se puedan otorgar, todo lo relacionado al control del personal. Pero esta información va a manejar de manera separada en este módulo, y la información que me remita para que yo haga la contabilización de la planilla de sueldos u otros aspectos relacionados con el personal, voy a hacer la contabilización de manera manual, no es automático, no integra. Otro módulo, activos fijos, la alta de activos fijos, depreciación, actualización, si he hecho mejoras en los activos fijos, he hecho reparaciones, todo eso voy a controlar en este módulo. La información que me vierta, debo hacer los registros de manera manual. Cada módulo desarrolla una función específica, pero no se integra a las demás.